Mi nombre es Paula Monroe y tengo 52 años. Si alguien me hubiera preguntado alguna vez cómo imaginaba el día en que mi hija se graduara de la universidad, puedo garantizar que nunca habría imaginado lo que sucedió hoy. En el acogedor salón privado de un elegante restaurante francés en el centro de Savannah, el tintineo de las copas y las explosiones de risa llenaban el aire. Amigos y familiares, alrededor de 50 personas, se habían reunido para celebrar a Sofía, mi única hija. La chica de ojos brillantes y la sonrisa que me llenaba de más orgullo que cualquier otra cosa en el mundo. Estaba sentada junto a Sofía, con el corazón lleno de alegría, hasta que Chase, mi esposo de 26 años, se puso de pie. Levantó su copa de champán como si fuera a dar un breve brindis por nuestra hija. Todos guardaron silencio, todos los ojos puestos en él. Pero en lugar de palabras de felicitación, escuché: he decidido comenzar una nueva vida sin Bella. La habitación se congeló al instante. Los cubiertos cayeron con un golpe seco. Algunos susurros atónitos rompieron el silencio. Escuché a alguien jadear detrás de mí y yo simplemente estaba sentada ahí, parpadeando una vez. Todos los ojos estaban puestos en mí, esperando una explosión. Gritos, lágrimas, quizás hasta una bofetada dramática como en las películas. Chase permaneció de pie, su copa temblando ligeramente en su mano, desafiándome a reaccionar. Pero no le di esa satisfacción. Sonreí, una sonrisa tranquila y serena que hizo que Chase retrocediera medio centímetro. Suavemente coloqué mi servilleta sobre la mesa, me puse de pie y saqué un sobrecolor crema de mi bolso. Lo dejé frente a él con la misma naturalidad con la que se dejaría la cuenta de la cena. Esto es un regalo para ti, dije, con una voz firme y clara suficiente para que todos la escucharan. Sofía se volvió a mirarme, sus ojos muy abiertos llenos de lágrimas. Aún llevaba puesto su birrete de graduación, el vestido azul pálido que habíamos elegido juntas con tanto cuidado apenas la semana pasada. Ahora lucía fuera de lugar en medio del pesado ambiente. Me incliné, besé su frente y le susurré: estoy orgullosa de ti. Hoy es tu día. No dejes que nadie te lo robe. Me enderecé y miré alrededor del salón. Rostros familiares, personas que alguna vez habían venido a nuestra casa para las cenas de Navidad, que alguna vez se habían sentado alrededor de mi mesa de cocina riendo de chistes tontos. Ahora evitaban mi mirada como niños culpables atrapados haciendo algo malo. Porque lo sabían. Todos sabían que Chase estaba viendo a una mujer casi 20 años más joven, una chica llamada Lauren, que solía llamarme Sis cada vez que venía de visita. Respiré profundo, puse la sonrisa más amable que pude y dije: por favor, todos, disfruten el resto de la fiesta. Que tengan una tarde maravillosa. Sin esperar una reacción, me di la vuelta y salí del salón del banquete. Mis tacones resonaban contra el piso de mármol, haciéndose eco por el salón como una campana en una iglesia silenciosa. No miré hacia atrás. No necesitaba ver sus rostros para saber que observaban cada paso. Cuando la pesada puerta del restaurante se cerró de golpe detrás de mí, finalmente me permití exhalar. Afuera, el calor de junio en Georgia me golpeó de lleno, pero lo recibí con agrado. Me recordó que estaba viva. Que seguía de pie. Detrás de mí, escuché la puerta abrirse de golpe con la voz de Chase, ya no confiada, sino frenética. Blo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loca? Caminé lentamente por los escalones de piedra, con una sonrisa fría extendiéndose por mi rostro, una que Chase nunca había visto antes. Porque con los años, había interpretado también el papel de la esposa perfecta que él olvidó quién era yo realmente. Una mujer que alguna vez construyó una carrera desde cero antes de abandonarla para apoyar su sueño. No respondí a los gritos de Chase. Ni siquiera miré hacia atrás. Solo apreté más mi bolso,
sintiendo el segundo sobre adentro, una copia de los papeles del divorcio y la evidencia que había reunido con tanto cuidado. Aún recordaba el día de invierno amargamente frío cuando algo dentro de mí cambió. Era una tarde de enero cuando revisaba las cuentas de fin de año de la familia. Chase no estaba en casa de nuevo, con la excusa habitual de reunirse con clientes en Hilton Head. Abrí el estado de cuenta bancario, planeando hojearlo antes de cenar, pero entonces un pequeño cargo desconocido llamó mi atención. Una joyería en Atlanta. Fruncí el ceño. Chase nunca usaba joyas, y yo no había recibido un regalo de su parte en años. Una fría sensación de presagio se coló en mi corazón. Empecé a prestar más atención. Aparecieron más cargos sospechosos, cenas en restaurantes caros, facturas de hotel inexplicables, boletos de avión a ciudades que Chase nunca mencionó. No lo confronté. No grité ni acusé. En cambio, anoté todo en silencio. Fechas, montos, detalles. Una semana después, me topé con el iPad olvidado de Chase en el sofá. La pantalla seguía encendida y una conversación estaba abierta. Lauren. Su nombre brillaba en la parte superior junto con una avalancha de mensajes prometiendo una nueva vida, una casa frente a la playa y noches a solas juntos. Cerré el iPad con manos temblorosas. Pero mi mente estaba más clara que nunca. Si Chase pensaba que me iría en silencio, había elegido a la mujer equivocada. Esa noche, cuando Chase llegó a casa, lo recibí con mi sonrisa de siempre, le serví una copa de vino y fingí que nada había cambiado. Pero por dentro, ya había tomado mi decisión. Al día siguiente, me reuní con Charlotte Reynolds, una abogada de divorcios que conocí en un seminario de finanzas hace unos años. Charlotte era aguda, sin rodeos y completamente discreta. Exactamente lo que necesitaba. En su luminosa oficina, expuse todo. Las finanzas, los mensajes, el comportamiento de Chase y mis instintos. Charlotte apenas necesitó escuchar la mitad de la historia antes de asentir. Lo primero, dijo, es revisar el acuerdo prenupcial. Saqué una copia de la caja fuerte del hogar. Era un documento en el que Chase había insistido antes de casarnos, cuando yo tenía más activos que él. Recordé el sabor amargo en mi boca cuando lo firmé, pero nunca imaginé que más de 2 décadas después ese mismo papel se convertiría en mi escudo. Cláusula 14. Si cualquiera de las partes era encontrada culpable de adulterio durante el matrimonio, la otra parte retendría la mayoría de los activos matrimoniales, incluyendo la casa, las cuentas de jubilación y las inversiones. A partir de ese momento, cada noche después de que Chase salía a sus reuniones, pasaba horas revisando facturas, transacciones bancarias y correos electrónicos, respaldando todo en un disco duro privado. Contraté a un investigador privado, Jason, amigo de la infancia de mi hermano, para rastrear a Chase cuando fuera necesario. No tardó mucho en que Jason me entregara fotos de Chase y Loan tomados de la mano en un resort de playa donde se habían registrado bajo nombres falsos. Era cuidadosa, metódica, tratando cada movimiento como una partida de ajedrez. No solo quería dejar a Chase. Quería que se sintiera impotente, que saboreara la traición que él tan casualmente me había infligido durante el último año. Reuní suficiente evidencia en 3 meses. Durante ese tiempo, Chase seguía interpretando al perfecto hombre de familia, cenas con Sofía, charlas dulces sobre sueños de jubilación. No tenía idea de que cada mentira, cada mirada esquiva, solo fortalecía mi determinación. Para asegurarse de que todo estuviera blindado, Charlotte me aconsejó esperar hasta después de la graduación de Sofía. Por un lado, no quería arruinar el gran día de mi hija. Por otro, sabía que Chase elegiría ese momento para hacer su jugada porque le importaban más las apariencias que la realidad. Preparé el sobre color crema lleno con los documentos cuidadosamente redactados por Charlotte, la petición de divorcio,
La evidencia de infidelidad y una lista detallada de activos a dividir según el acuerdo prenupcial. Lo guardé en mi bolso esta mañana. Estaba lista. Solo necesitaba que Chase se empujara a sí mismo al límite, y no me decepcionó. El sonido de los pasos de Chase corriendo detrás de mí, su voz en pánico llamando mi nombre, solo fortaleció mi determinación. Con cada paso, dejaba atrás años de lealtad ciega, caminando hacia un futuro donde ya no estaría encadenada por la traición y las promesas vacías. El sonido de los zapatos de Chase golpeando urgentemente el pavimento mientras me perseguía. Pero no disminuí el paso. En mis oídos podía escuchar su voz quebrarse, furiosa y en pánico con cada palabra. «Ah, no puedes hacer esto. Habla conmigo». Me detuve en la esquina bajo el letrero de una pequeña floristería y me di la vuelta. Chase llegó corriendo, aferrando el sobre que había dejado en la mesa del banquete como si fuera lo único que pudiera salvarlo. «¿Qué diablos es esto?», rugió Chase, agitando el sobre. Mantuve mi mirada firme, sin parpadear. «Solo darte lo que tanto trabajaste para conseguir todo este tiempo», dije con ligereza. Abrió el sobre en el acto, sacando de un tirón el fajo de papeles del interior. Su rostro se sonrojó, luego se puso pálido en cuestión de segundos. Podía ver sus manos temblar mientras leía las primeras líneas. «Evidencia de infidelidad». «¿Cómo obtuviste todo esto?», susurró, con la voz quebrándose. Crucé los brazos y respondí simplemente. A veces todo lo que se necesita es que una persona sea descuidada y la otra sea paciente. Chase levantó la cabeza de golpe. El pánico destellando en sus ojos. Tú no puedes usar esto en mi contra. El acuerdo prenupcial expiró hace mucho tiempo. Sonreí, sin poder ocultar el rastro de ironía. Deberías haberlo leído con más cuidado antes de firmarlo. La cláusula 14 establece claramente, permanece vigente durante todo el matrimonio. Tú insististe en él en aquel entonces, preocupado por tus activos. Ahora, irónicamente, me protege a mí. Chase miró el documento de nuevo, arrugando una esquina del papel en su puño como si eso pudiera cambiar la realidad. No aparté la vista de su rostro, observando cómo la familiar arrogancia se hacía pedazos poco a poco. ¿Pero qué pierdo yo?, preguntó, casi ahogándose. Incliné la cabeza como si considerara la respuesta, aunque conocía cada detalle de memoria. La casa en Savannah, tu parte de nuestras cuentas de jubilación y casi el 70% de nuestras inversiones conjuntas. En cuanto a esa cuenta personal que creías haber escondido, ya la hice congelar. Chase retrocedió un paso como si lo hubieran golpeado. No puede ser, balbuceó. Loan y yo, teníamos un plan. La nueva casa, la nueva vida. Lo interrumpí, mi voz tranquila pero afilada como el acero. Tu nueva vida, Chase. Comenzará desde un apartamento rentado y una cuenta bancaria congelada. La brisa del comienzo del verano traía el tenue aroma de las flores de la tienda de al lado. En ese apacible escenario, Chase lucía completamente perdido, como un hombre que se dio cuenta de que había perdido todo en un solo instante. Apretó el fajo de papeles con más fuerza, sus ojos enrojecidos. «Me estás destruyendo, Bella», dijo con voz ronca. «No», respondí, con la mirada firme. «Llevas mucho tiempo haciéndote eso a ti mismo. Solo te estoy dejando enfrentar las consecuencias». Un taxi se detuvo. Levanté la mano y lo llamé, sin dedicarle ni un segundo más al hombre congelado como una estatua frente a mí. Cuando la puerta del auto se abrió de par en par, me volteé una última vez. «Chase», dije, con una voz baja y definitiva. «Una vez te amé con toda mi vida, pero lo tiraste todo por una fantasía pasajera. De ahora en adelante, estás solo». Entré al taxi y cerré la puerta. Mientras el auto se alejaba,
A través de la ventana vi a Chase parado ahí solo, sosteniendo el sobre arrugado, con la mirada desconcertada de un hombre que acababa de perder todo su mundo. Dentro de mí, no había enojo, no había dolor, solo una profunda y honda sensación de alivio, como si finalmente me hubiera quitado una armadura oxidada que había cargado por demasiado tiempo. Sabía que aún quedaba un largo camino por delante, la batalla legal, los chismes, las miradas curiosas. Pero también sabía que había recuperado lo más preciado de todo, el derecho a mi propia vida. Regresé a la vieja casa en el distrito histórico de Savannah, mientras la luz del atardecer bañaba de dorado las paredes de ladrillo rojo. Esta casa había simbolizado alguna vez todo lo que habíamos construido juntos. O eso había creído yo. Menos de una hora después de que crucé la puerta, escuché un auto entrar a toda velocidad a la entrada. La puerta principal se abrió de golpe con tanta fuerza que las bisagras crujieron. Chase irrumpió, pareciendo una tormenta desorientada. El papel arrugado aún apretado en su mano. «Bella», gritó, frenético. «Necesitamos hablar ahora mismo». Permanecí sentada en el sofá de la sala, la cálida luz amarilla de la lámpara proyectando suaves destellos sobre la pared de fotos familiares. Cerré mi laptop y lo miré sin el más mínimo atisbo de emoción. «Siéntate», dije, con una voz tranquila como si invitara a un extraño. Pero Chase no se sentó. Caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, jalándose el cabello, respirando agitadamente. Tú no puedes hacer esto. Finalmente estalló, señalándome como si buscara algún rastro de compasión. El apartamento en Midtown que Loen y yo estábamos a punto de rentar. Acaban de llamar y dijeron que el contrato fue rechazado. ¿Qué? Me recosté en el sofá, con los dedos entrelazados tranquilamente. Porque tu historial crediticio fue marcado, respondí con frialdad. Varias transacciones sospechosas activaron una alerta del sistema. La oficina de corretaje llamó al número de casa para verificar, respondí, como cualquier esposa responsable lo haría. Los ojos de Chase se abrieron de par en par con sorpresa. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Continué sin darle tiempo a reaccionar. Y eso no es todo. Esa cuenta personal que creías haber escondido también, ahora está congelada bajo una orden judicial temporal. Sonreí. Felicitaciones, Chase. Ahora tienes exactamente dos opciones. Depender de la bondad de otros o comenzar a aprender a vivir con humildad. Chase se dejó caer en la silla frente a mí, con los codos sobre las rodillas, hundiendo la cabeza entre sus manos. Era una imagen que sabía que recordaría por mucho tiempo. Solo quería una vida mejor, murmuró, aturdido. Loen y yo, teníamos planes, Bella. Queríamos empezar de nuevo. Entonces empieza, dije, con una voz suave pero afilada como una navaja. Empieza aprendiendo a pagar el alquiler tú mismo. Paga tus propias facturas de electricidad. Enfrenta tus propias consecuencias. Levantó la vista, su rostro enrojecido. Estás arruinando mi vida por un solo error. Me reí. Un sonido seco y hueco sin un ápice de perdón. Error. Enfaticé cada palabra. Olvidar el cumpleaños de tu esposa es un error. Dejar un abrigo en un restaurante es un error. Lo que hiciste, engañar, esconder dinero, planear abandonar a tu familia en el día más importante de tu hija, eso no es un error. Eso es una decisión. Me miró fijamente, dándose cuenta por fin de que sus excusas de siempre no encontrarían misericordia aquí. Necesito dinero, dijo como si declarar lo obvio pudiera arreglar algo. Crucé los brazos, recostándome hacia atrás. Y sin embargo tenías una cuenta secreta. Tenías a Lauren. Tenías planes, pero no me tienes a mí, y no tienes a Sofía.
Escuchar el nombre de Sofía hizo que Chase se encogiera como si lo hubieran golpeado en el pecho. Ella. ¿Ella lo sabe?, preguntó, con la voz quebrándose. Todavía no, dije. Pero pronto. Y cuando lo sepa, serás tú quien explique por qué el día de su graduación se convirtió en un desastre. Chase se quedó paralizado como si el peso total de sus errores finalmente lo hubiera aplastado. Me puse de pie, tomé mis llaves de la mesa. Te daré 2 días para que recojas tus cosas, dije, con una voz firme y definitiva. Después de eso, cambiarán las cerraduras. Tendrás que encontrar otro lugar para comenzar tu nueva vida. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Al cerrarla detrás de mí, lo dejé solo con nada más que una respiración pesada y un silencio frío que ya no sabía cómo llenar. Fui directamente a casa de Diane, la hermana de Chase, la única en su familia que se había mantenido leal a mí. Su pequeña casa con tejas azul pálido estaba tranquila bajo los enormes robles justo en las afueras del centro. Cuando llegué, ella ya me esperaba en el porche, su rostro tenso de preocupación. ¿Estás bien?, preguntó Diana en cuanto bajé del auto. Mejor de lo que crees, dije con una extraña sonrisa. Diana me abrazó fuerte sin necesitar preguntar nada más. En ese momento, supe que había encontrado el lugar indicado para reorganizarme. Sofía se uniría a mí más tarde esa noche después de celebrar con sus amigos. Le había enviado un mensaje de texto asegurándole que todo estaría bien, que solo necesitaba confiar en mí. Estábamos sentadas en la sala tomando té de menta cuando el timbre sonó urgentemente, destrozando la calma. Diana me lanzó una mirada aguda, luego dejó su taza y fue a abrir. Pasos pesados resonaron por el piso de madera. Chase y Loen entraron. 2 tormentas moviéndose en direcciones opuestas. Chase lucía destrozado, con ojos hundidos, mientras Loen, con su cabello rubio cuidadosamente rizado y un vestido caro que le quedaba de forma incómoda, apenas se atrevía a levantar la cabeza. Me quedé sentada, esperando. Bella, comenzó Chase, con una voz tensa de control forzado. Necesitamos hablar. Ya hemos hablado suficiente, respondí con frialdad. Loen se movía nerviosamente a su lado, sus ojos recorriendo el lugar. Claramente, no había esperado esto. Chase se volvió hacia Diane como si buscara una aliada, pero ella cruzó los brazos y bloqueó la entrada a la sala, negándose a dejarlos pasar. En ese preciso momento, Sofía entró por la puerta trasera, aún con su vestido azul marino de graduación, sus tacones altos cubiertos de tierra. Al ver la escena ante ella, se quedó paralizada, sus ojos ardiendo de furia. ¿Qué estás haciendo aquí, papá?, exigió Sofía, con una voz más firme de lo que jamás le había escuchado. Sofía, solo quería explicar todo. Chase dio un paso adelante, pero Sofía levantó la mano para detenerlo. ¿Explicar qué?, espetó. Explicar por qué convertiste mi día de graduación en un desastre, o por qué traicionaste a mamá e intentaste quedarte con todo lo que pudieras. Chase se quedó paralizado. Sus labios apretados en una línea tensa. Loen le tocó el brazo como intentando jalarlo hacia atrás, pero él sacudió la cabeza. Cometí errores, dijo Chase con voz ahogada, temblorosa. Pero sigo siendo tu padre, Sofía. Ella lo miró, sus ojos rebosantes de decepción. No uses el ser padre para excusar lo que hiciste, dijo Sofía. Si realmente te hubiera importado la familia, no habrías elegido la traición hoy de todos los días. El ambiente se volvió denso. Chase se volvió hacia Loen en busca de acuerdo. Carol Loen ya había dado un paso atrás, su mirada pasando de avergonzada a dubitativa. Ese dinero que Chase prometió invertir en nuestro nuevo apartamento, tartamudeó Loen. Tú dijiste que ya había sido transferido, pero acabo de llamar al banco. La cuenta está congelada, así que todo no eran más que promesas vacías.
Chase se volteó, evitando su mirada. Me quedé sentada, sin necesitar más palabras. Lauren miró alrededor del cuarto, luego de nuevo a Chase. La realización se fragmentó en su rostro como un espejo roto. ¿Qué más me estás ocultando?, preguntó, con la voz quebrándose. Chase no dijo nada. Y en ese silencio, Loan entendió que había apostado su futuro a una mano perdedora. Fui tan tonta, susurró Loan, con la voz temblorosa, antes de darse la vuelta y salir corriendo por la puerta sin esperar a que Chase dijera otra palabra. La puerta se cerró de golpe, haciéndose eco por toda la casa. Sofía vio salir a Loan, luego se volvió de nuevo hacia Chase, su expresión llena de tanto dolor como de decepción. No sé si alguna vez podré perdonarte, dijo, con una voz baja y cansada. Pero ahora mismo, solo quiero que te vayas. Chase abrió la boca para decir algo, pero luego simplemente asintió. Caminó lentamente hacia la puerta, con los hombros pesados, como un hombre que había perdido todo lo que alguna vez dio por sentado. Cuando la puerta volvió a cerrarse, Diana puso una mano en mi hombro y lo apretó suavemente. Sofía vino y se sentó a mi lado, recostando su cabeza sobre mi hombro como cuando era pequeña. Ninguna de nosotras dijo nada, no lo necesitábamos. El silencio ya no era pesado. Era el comienzo de algo nuevo, una oportunidad para reconstruir desde los escombros que nunca pensamos que podríamos reparar. La audiencia preliminar estaba programada para un miércoles por la mañana en un pequeño juzgado histórico en el condado de Chatham. El cielo de Savannah ese día estaba pesado y gris, con nubes bajas que reflejaban el sombrío estado de ánimo de quienes estaban a punto de entrar en una implacable batalla legal. Llegué con mi abogada, Charlotte Reynolds, la mujer de cabello plateado y mirada firme que nunca vacilaba ante ningún oponente. Chase también llegó, acompañado de un joven abogado que nunca había visto antes. Un muchacho que parecía recién salido de la escuela de Derecho, sujetando torpemente un grueso fajo de archivos. Charlotte me lanzó una rápida mirada, con la comisura de los labios curvándose en una leve sonrisa. No te preocupes, susurró. No es rival. Tomamos asiento en la mesa del demandante mientras Chase se sentaba frente a nosotras, luciendo muy diferente al hombre confiado que había entrado en mi vida 26 años atrás. Evitaba mis ojos, jugueteando con la correa desgastada de su reloj. La jueza, una mujer mayor de aspecto severo, entró y solicitó los alegatos de apertura. Charlotte comenzó exponiendo todo. El acuerdo prenupcial seguía siendo válido. Chase había violado la cláusula de fidelidad y era necesario congelar los activos matrimoniales para garantizar la equidad durante la próxima división. El abogado de Chase se puso de pie, con el rostro pálido. Su señoría, comenzó, con la voz ligeramente temblorosa. Argumentamos que el acuerdo prenupcial ha expirado con el tiempo debido a la falta de términos específicos de renovación. La jueza levantó una ceja y hojeó el expediente. La cláusula 17 establece claramente que el acuerdo permanecerá en vigor durante todo el matrimonio y cualquier proceso de disolución. No se indica ninguna fecha de vencimiento. Cerró el expediente con un golpe seco, haciendo que toda la sala del tribunal quedara en silencio. El tribunal declara válido el acuerdo prenupcial. El demandante ha proporcionado evidencia suficiente de una violación grave de la fidelidad. Los activos matrimoniales permanecerán congelados durante todo el caso, declaró firmemente. Miré de reojo a Chase. Se hundió en su asiento, luciendo completamente agotado. La jueza continuó respecto a la residencia. La demandante, la señora Ballamenro, tendrá el uso y la gestión exclusivos temporales del hogar conyugal hasta que se emita un fallo definitivo. El demandado tendrá acceso únicamente a su cuenta personal, limitada a gastos de vida esenciales. El abogado de Chase intentó objetar, pero la jueza levantó la mano para silenciarlo. He revisado los registros de transacciones,
los gastos personales y la evidencia de mala conducta financiera. Esta decisión es necesaria para proteger a la demandante de mayores pérdidas. Charlotte sonrió levemente, como si hubiera anticipado cada movimiento. Después de que se anunciaron los fallos temporales, la jueza levantó la sesión. El juicio oficial tendría lugar en 60 días. Me levanté, recogiendo mis papeles ordenadamente, mientras Chase permanecía paralizado en su asiento. Al salir del juzgado, escuché sus vacilantes pasos siguiéndome por el pasillo vacío. Bella, por favor, finalmente dijo con voz ronca. Una vez nos amamos. Me di la vuelta, encontrando los ojos que alguna vez me convencieron de que nada podría separarnos. Ahora solo estaban llenos de arrepentimiento. Te amé, Chase, pero también me amo a mí misma. Y ese amor no me permite perdonar la traición, dije, con una voz tranquila, libre de enojo o amargura. Chase me miró fijamente, su boca moviéndose como si buscara palabras, pero ninguna llegó. Simplemente bajó la cabeza, con los hombros encogidos bajo el peso de sus propias malas decisiones. Me di la vuelta, caminando por el pasillo con una extraña sensación de paz. Afuera, una suave lluvia caía sobre las calles adoquinadas como si lavara los restos de una vida a la que ya no pertenecía. La noticia de nuestro divorcio se extendió por nuestro círculo social como un incendio. En cuestión de semanas, los susurros en las reuniones se convirtieron en una verdad innegable. Chase Monroe, alguna vez tan orgulloso de su éxito, se había convertido en una sombra vacía de sí mismo. Poco después de la audiencia, me enteré de que Lauren había dejado a Chase. Recogió sus cosas y se fue del apartamento temporal que Chase había luchado por mantener bajo la presión financiera. Una amiga en común me contó más tarde que una noche en un bar, Lauren había murmurado: yo no me inscribí para amar a un hombre sin dinero. La pequeña empresa de la que Chase se había jactado que convertiría en un imperio se desmoronó rápidamente. Sin habilidades financieras y sin nadie que lo respaldara, las malas inversiones drenaron lo poco que le quedaba. En 3 meses, su oficina tenía un letrero de renta y el sitio web de la empresa estaba en mantenimiento. Los amigos que alguna vez brindaron con él en cada evento desaparecieron. No más salidas de golf, no más galas benéficas. Algunos conocidos cautelosamente se pusieron en contacto conmigo, pero amablemente decliné. No los necesitaba, y ellos nunca me habían necesitado realmente a mí. Mientras Chase se debatía entre los escombros de su propio hacer, yo reconstruía mi vida en silencio. Empezando desde las cosas más pequeñas, me inscribí en un breve curso de asesoría financiera para mujeres en una universidad local, actualizando mis habilidades y recuperando mi ritmo profesional. Renté una pequeña oficina en un edificio histórico en el centro de Savannah. Sus grandes ventanas daban a un parque bañado de sol. En la ventana coloqué un letrero sencillo: Bala Monroe Financial Transitions. Elegí ese nombre porque sabía exactamente lo que quería: ayudar a las mujeres a navegar los grandes cambios en su vida. Divorcios, viudez, pérdida de empleo, cambios de carrera. Alguna vez deseé que alguien me hubiera tomado de la mano durante mis días más oscuros. Ahora quería ser esa persona para las demás. Mi primera cliente fue una mujer de mediana edad que acababa de perder a su esposo después de 30 años de matrimonio. Se sentó frente a mí, apretando un pañuelo, con la voz temblorosa al admitir su miedo a perder el control financiero. Ni siquiera sé por dónde empezar, susurró. Sonreí suavemente, poniendo mi mano sobre el archivo frente a mí. Empezaremos justo donde estás, dije. Un paso a la vez, y no tendrás que caminar sola. La voz se corrió rápidamente. Una cliente llevó a otra. Abogados de divorcios, terapeutas, incluso personas que solo me habían conocido a través de los chismes comenzaron a referirme clientes. En 6 meses, contraté una asistente, luego una socia. Un día,
mientras ordenaba papeleo en mi oficina, me topé con una foto antigua. Yo, Chase y Sofía parados frente a nuestra casa durante nuestro primer verano allí. La miré por mucho tiempo. No había enojo, no había arrepentimiento, solo una extraña y tranquila paz. La vida ya no era la misma, y yo tampoco. Ya no era la mujer que esperaba ansiosamente a que su esposo llegara a casa. Ya no era la mujer que olvidó sus propios sueños solo para mantener las apariencias. En una tarde, con las calles adoquinadas bañadas en el resplandor rosado del atardecer, Sofía pasó por la oficina. Acababa de comenzar su nuevo trabajo en Charleston, pero solía venir a casa los fines de semana a visitar. Estoy muy orgullosa de ti, mamá, dijo Sofía, abrazándome fuerte. Sonreí, sintiendo una tranquila felicidad asentarse profundamente en mi interior. Una felicidad tan sólida y duradera como las viejas piedras que bordeaban las calles donde había encontrado el camino de regreso a mí misma. Chase había elegido su camino, y yo había elegido el mío. El juicio final de divorcio se celebró en una fresca mañana de principios de otoño. Entré al juzgado con Charlotte, usando un sencillo vestido gris claro y sintiéndome más en paz que nunca. Durante todo el verano, me había preparado para este momento. No solo para ganar, sino para cerrar este capítulo con toda la dignidad que me quedaba. Al otro lado del juzgado, Chase estaba sentado con un nuevo abogado, esta vez un hombre mayor y más experimentado. Pero Chase mismo lucía completamente agotado. Su traje le quedaba suelto en su ahora mucho más delgado cuerpo. La jueza, la misma que había presidido la audiencia preliminar, entró al juzgado, con sus agudos ojos recorriendo la sala antes de comenzar. El caso de la señora Bella Monroe versus el señor Charles Monroe, anunció con precisión. Charlotte se puso de pie y presentó toda la evidencia. La violación de Chase al acuerdo prenupcial, los activos ocultos y el mal uso de los fondos conjuntos para fines personales durante un periodo prolongado. Registros de transacciones, mensajes, fotografías, todo estaba meticulosamente organizado, sin dejar lugar a disputas. El lado de Chase tenía poco que argumentar. Simplemente intentaron apelar a la clemencia, usando frases vagas sobre su historia compartida y las contribuciones emocionales de Chase a la familia. Cuando llegó mi turno de hablar, me puse de pie, con la cabeza en alto. Por más de 20 años, dije con firmeza. Invertí toda mi fuerza, tiempo y confianza en esta familia. No solo crié a nuestra hija y administré nuestro hogar. También asumí cada responsabilidad financiera cuando mi esposo fracasó. Lo que pido hoy no es venganza. Estoy reclamando lo que construí y lo que merezco por derecho. El salón quedó en silencio después de mis palabras. Incluso Chase no tenía ningún argumento que ofrecer. Simplemente miraba al suelo, con los puños apretados como si intentara contener algo en su interior. Finalmente, después de 3 horas y media, la jueza dictó el veredicto. Dada la clara evidencia de una violación del acuerdo prenupcial, el tribunal otorga a la señora Bella Monroe la plena propiedad del hogar conyugal en Savannah. Retiene sus cuentas de jubilación individuales y le concede el 70% de los activos conjuntos, incluyendo inversiones y ahorros. El señor Charles Monroe conservará únicamente sus bienes personales y el saldo en su cuenta privada designada. Respiré profundo al escuchar esas palabras. No porque estuviera celebrando una victoria, sino porque finalmente sentí que el peso se levantaba de mí. Chase permaneció inmóvil, como si estuviera congelado en su lugar. Lo miré por última vez, sin sentir odio, solo tristeza por un hombre que lo había perdido todo por sus propias malas decisiones. Al salir del juzgado, la suave luz del sol otoñal me envolvió como un cálido abrazo. Charlotte me dio una suave palmada en la espalda. Felicitaciones, Bella, dijo, con una fugaz sonrisa en la comisura de los labios. No solo ganaste activos, recuperaste tu futuro. Simplemente asentí.
En ese momento, entendí que la vida no siempre es justa. Pero si te mantienes firme en tu propio valor, llegará un día en que la justicia sonría. Ese día, no fui directamente a casa. Fui directamente a mi oficina. El pequeño espacio que había rentado y nutrido durante todos esos meses difíciles. Adentro, el escritorio estaba ordenado pulcramente, y el letrero que decía Bella Monroe Financial Transitions brillaba bajo el sol, un recordatorio silencioso. Me había levantado de las cenizas y construido un nuevo mundo con mis propias manos. Ya se perdió casi todo en el divorcio, pero la mayor pérdida no fue el dinero ni las propiedades. Fue la confianza, el respeto de la familia y los amigos, y sobre todo el de su propia hija. En cuanto a mí, no solo recuperé mi vida. Me redescubrí a mí misma, más fuerte, más libre y ya no definida por nadie más. Miré por la gran ventana, observando las hojas de otoño arremolinarse en la brisa como una danza elegante. Un viejo capítulo había cerrado finalmente. Aproximadamente un mes después de la audiencia final, una tarde, mientras terminaba de revisar papeleo en la oficina, sonó el teléfono. El identificador de llamadas me hizo hacer una pausa por un momento. Chase. Lo dejé sonar unas cuantas veces más antes de contestar. Hola. Su voz era ronca y desgastada. Yo. Sé que probablemente no quieres saber de mí, pero por favor dame solo un minuto. Me recosté en mi silla, sintiéndome extrañamente vacía por dentro. Adelante, dije secamente. Hubo una larga pausa como si buscara las palabras correctas. Lo arruiné todo, dijo finalmente, con la voz pesada. Te perdí a ti, perdí a nuestra hija, perdí mi propio respeto. No me queda nada más que el arrepentimiento. Cerré los ojos por un momento. Una parte de mí había anhelado escuchar esta disculpa, pero ahora al escucharla, solo sentí alivio. Sin más dolor, sin más enojo, solo una sensación de cierre. Lo sé, respondí con calma. Chase vaciló, luego añadió, no te pido perdón. Solo quiero saber si todavía hay alguna posibilidad para nosotros. Voy a cambiar. Voy a empezar de nuevo. Abrí los ojos y miré hacia la calle, bañada en el tono dorado del atardecer. Y supe mi respuesta. No, Chase, dije, con una voz suave pero firme. Esa puerta se cerró hace mucho tiempo. Ya no estoy ahí esperando para abrirla. Chase guardó silencio por mucho tiempo. Podía escuchar el derrumbe en su respiración pesada. Te mereces algo mejor, dijo finalmente, y por primera vez, creí que realmente lo decía en serio. Colgué el teléfono sin sentir ninguna agitación en mi corazón. La vieja historia había llegado verdaderamente a su fin. Mi vida avanzó hacia un nuevo capítulo que ni siquiera me había atrevido a imaginar. Mi pequeña oficina creció rápidamente, obligándome a rentar un espacio más grande en apenas 8 meses. Las clientas seguían llegando. Mujeres que la vida había derribado, ahora sentadas frente a mí con esperanza en los ojos. No solo las ayudaba a administrar el dinero. Escuchaba sus historias, las guiaba para planear un futuro que alguna vez creyeron perdido. Me convertí en su mano firme, el tipo de mano que yo misma deseé tener durante mis propios días más oscuros. Sofía, mi hija, llamaba regularmente desde Charleston. Acababa de ser ascendida para liderar el equipo de comunicaciones en su empresa, y en cada llamada podía escuchar el orgullo incontenible en su voz. Eres mi modelo a seguir, mamá, había susurrado Sofía una tarde cuando estábamos sentadas en el porche tomando té. No porque hayas sobrevivido todo, sino porque convertiste tu pérdida en tu fortaleza. Esas palabras, más que cualquier éxito financiero, fueron la mayor recompensa que pude haber recibido. Un fin de semana, me di el lujo de un viaje a Asheville, en las montañas, donde las hojas de otoño pintaban las colinas en brillantes rojos,
dorados y anaranjados. De pie en el balcón de un acogedor pequeño bungalow, contemplando el vibrante valle, sentí mi corazón abrirse completamente y en plena paz. Alguna vez pensé que la felicidad significaba mantener una familia unida a cualquier costo. Pero ahora entendía que la verdadera felicidad comienza cuando te eliges a ti misma, aunque te cueste cada viejo sueño. Bella Monroe, que alguna vez vivió a la sombra de un hombre, había salido a la luz, escribiendo su propia historia sin necesitar la aprobación de nadie. Caminé de regreso adentro, abrí mi laptop y comencé a redactar un plan para un nuevo programa. Una serie de talleres gratuitos sobre manejo financiero después del divorcio para mujeres en la comunidad. Porque sabía que había mujeres ahí afuera que necesitaban una mano. Una voz que les dijera, eres más fuerte de lo que crees. Y esta vez, yo sería esa voz. La historia de Bella es un poderoso testimonio de la fortaleza para reconstruirse después de la traición. De ser una mujer que lo sacrificó todo por su familia, volvió a levantarse después de una desgarradora traición, recuperando su vida con perseverancia, dignidad y sabiduría. Nos muestra que la pérdida no es el final, sino el comienzo de un camino más libre y feliz. ¿Qué piensas sobre el poderoso viaje de Bella? ¿Elegirías alejarte o perdonar en su situación? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y no olvides seguir el canal para más historias inspiradoras sobre familia y